Lección número 7. Para el 15 de noviembre de 2025. Lealtad suprema. Adoración en medio de la guerra. Sábado 8 de noviembre. Para memorizar. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Esta semana analizaremos algunas ocasiones cruciales en las que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor, a veces ante un peligro inminente. Josué tomó la decisión aparentemente irracional de circuncidar a los israelitas en territorio enemigo. Josué capítulo 5 versos 1 al 9, de celebrar la Pascua ante un peligro inminente. Josué capítulo 5 versos 10 al 12, de construir un altar y adorar al Señor mientras la conquista estaba en pleno apogeo. Josué capítulo 8 versos 30 al 35, y de erigir el tabernáculo del Señor cuando 7 tribus de Israel aún no habían recibido su herencia. Josué capítulo 18 versos 1 y 2. En nuestras ajetreadas vidas tendemos a enfocarnos en lo urgente y a menudo descuidamos dedicar tiempo de calidad a renovar nuestro compromiso con Dios y agradecerle por lo que Él ha hecho y sigue haciendo diariamente por nosotros. A veces olvidamos el culto matutino y vespertino en nuestra vida sobrecargada, impulsada por la comodidad y orientada a los logros. Sin embargo, en el fondo todos sabemos que los momentos dedicados a Dios y a nuestros seres queridos constituyen la mejor manera de aprovechar nuestro limitado tiempo. Domingo 9 de noviembre. El pacto en primer lugar. Escucha Josué capítulo 5, versículos 1 al 7. ¿Por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista? Josué capítulo 5 versos 1 al 7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no los la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Tras la exploración del país, el alentador informe de los espías y el milagroso cruce del Jordán cubría esperar un enfrentamiento inmediato con el enemigo. Sin embargo, había algo más importante que la conquista militar: el pacto de Israel con Dios.
Antes de que la nueva generación pudiera comprometerse con la posesión de la región, necesitaban ser plenamente conscientes de su relación especial con el dueño de la tierra. La renovación de la señal de la alianza se produjo como respuesta al acto misericordioso y milagroso de Dios de llevar a Israel sano y salvo al otro lado del Jordán. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor, nunca un acto de tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Este mismo concepto fue, sin duda, crucial en las luchas de Pablo, con quienes insistían en que los varones gentiles conversos al cristianismo fueran circuncidados, como se ve más claramente en su carta a los Gálatas. Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia, y cabría esperar que todo el campamento estuviera ocupado con los preparativos bélicos. Así era, pero no en el sentido convencional. En lugar de enjaezar los caballos y afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que dejó vulnerable a la mayor parte de la fuerza de combate durante al menos 3 días. Lo hicieron para celebrar su relación con su Dios, quien los había liberado de Egipto. ¿Por qué? Porque reconocían que la batalla pertenecía al Señor. Él era quien les concedía la victoria y el éxito. Jesús formuló el mismo principio con palabras ligeramente diferentes. Comillas, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. La vida cotidiana parece presionarnos a menudo con la urgencia de tantas cosas importantes que olvidamos priorizar lo más importante: la renovación diaria de nuestro compromiso con Cristo. Piensa en las ocasiones en que descuidaste tu comisión con Dios, pues tenías que atender asuntos más importantes. ¿Por qué es tan fácil caer en este error? ¿Y cómo podemos evitarlo? Lunes 10 de noviembre, la Pascua. ¿Por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua, a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Escucha Josué capítulo 5, verso 10, Éxodo capítulo 12, verso 6, Levítico capítulo 23, verso 5, Números capítulo 28, verso 16, y Deuteronomio capítulo 16, versos 4 y 6. Josué capítulo 5, verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Éxodo capítulo 12, verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Levítico capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Números capítulo 28, verso 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Deuteronomio capítulo 16, versos 4 y 6. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. Esta tuvo lugar en la tarde del 14º día del mes, en cumplimiento fiel a las instrucciones dadas por Dios. En tal ocasión se hizo especial hincapié en el significado simbólico de la celebración de la Pascua. Los acontecimientos dirigidos por Josué reflejaban los del Éxodo.
La Pascua evocaba la noche en que tuvo lugar la 10ª plaga. Éxodo capítulo 12, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Luego se produjo la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto. A diferencia de ello, la historia de la segunda generación comenzó en el desierto, continuó con el cruce del Jordán, incluyó la circuncisión y la celebración de la Pascua, y condujo al momento crucial en que cabía esperar otra intervención milagrosa del Señor contra los enemigos de Israel, los habitantes de Canaán. Junto con todos los eventos previos, la celebración de la Pascua señaló el inicio de una nueva era en la historia de Israel. Además, mediante el símbolo del Cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versos 29 y 36, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, quien nos rescató de la esclavitud del pecado. En la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Mateo capítulo 26, versos 26 al 29 y Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Sin embargo, la Pascua y la Cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa, el ingreso de la multitud redimida en la Canaán celestial. En Apocalipsis, Juan describe esta, comillas, travesía antitípica de los redimidos sobre el mar de cristal. El correlato tipológico del Mar Rojo y del Jordán ante el trono de Dios, Apocalipsis capítulo 4, verso 6, capítulo 7, versos 9 y 10, y su participación en la cena de bodas del Cordero, prefigurada tipológicamente por la Pascua y la Cena del Señor, Mateo capítulo 26, verso 29, Apocalipsis capítulo 19, verso 9. ¿De qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la Cena del Señor? Martes 11 de noviembre, altares de renovación. ¿Cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Escucha Josué capítulo 8 versos 30 y 31 y compáralo con Deuteronomio capítulo 11 versos 26 al 30 y capítulo 27 versos 2 al 10. Josué capítulo 8 versos 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Deuteronomio capítulo 11 versos 26 al 30. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Deuteronomio capítulo 27 versos 2 al 10. Y el día que pases del Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal, y escribirás en ellas
todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. En la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles de su derecho a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, al erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas a Moisés. Deuteronomio capítulo 11 versos 26 al 30 y capítulo 27 versos 2 al 10. Josué capítulo 8 versos 30 al 35 desempeña un papel importante en la configuración de todo el mensaje teológico del libro, al vincular uno de los relatos más truculentos y violentos, la guerra, con algo totalmente distinto, una escena de reafirmación del pacto, la adoración. Josué nos remite a uno de los temas teológicos más importantes del libro y que aparece en su mismo comienzo. Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia, en armonía con el pacto. Josué capítulo 1 verso 7. El libro termina destacando ese rol de Josué. Josué capítulo 24. A pesar de la importancia de la guerra y la conquista, hay algo aún más vital: la lealtad a los requerimientos de la ley de Dios. La conquista era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de toda la humanidad. La fidelidad a los preceptos de la Torá constituye la cuestión última en el destino de la humanidad. Josué escribió la copia de la ley sobre grandes piedras encaladas, distintas de las del altar. Comparar con Deuteronomio capítulo 27, versos 2 al 8. Así, las piedras, que probablemente contenían los 10 mandamientos, constituían un monumento aparte en las proximidades del altar y recordaban constantemente a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en el pacto. Josué prefigura al Yeshua, Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. Para lograr este objetivo, tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante, comillas, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. ¿Qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? Miércoles 12 de noviembre, escrito en rocas. Escucha Josué capítulo 8, versos 32 al 35. ¿Qué significa el acto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? Josué capítulo 8, versos 32 al 35.
También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El monte Ebal solo es mencionado en Deuteronomio, capítulo 11, verso 29, capítulo 27, versos 4 y 13, y en el libro de Josué, capítulo 8, versos 30 y 33. Junto con el monte Gerizim, era el lugar donde debía pronunciarse las bendiciones y maldiciones propias del pacto. Más concretamente, debía ser el lugar de las maldiciones. Deuteronomio capítulo 11, verso 29, capítulo 27, versos 4 y 13. Allí los israelitas debían situarse a ambos lados del arca, en presencia de los sacerdotes. Josué capítulo 8, verso 33. Un grupo se situó frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Los sacrificios que llevaban allí señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de la deslealtad al pacto, para quienes creyeran en él pudieran disfrutar de sus bendiciones. Gálatas capítulo 3, verso 13, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? Escucha Deuteronomio capítulo 4, verso 31, capítulo 6, verso 12, capítulo 8, verso 11 y 14, Segunda de Reyes capítulo 17, verso 38, Salmos 78, verso 7. Deuteronomio capítulo 4, verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 y 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Segunda de Reyes capítulo 17, verso 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Salmo 78, verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Los seres humanos tendemos a olvidar. Agrupamos las exigencias cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente, olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. En cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso de pacto con Él. Sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidad de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios.
En una sociedad cada vez más individualista, debemos redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias y la misma misión. Cuán fácil resulta olvidar al Señor y tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y capacidad en medio del ajetreo de la vida. ¿Por qué es tan fácil hacerlo, sobre todo cuando todo va bien? Jueves 13 de noviembre. Anhelando su presencia. Escucha Josué capítulo 18 versos 1 y 2. ¿Cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió el proceso de adjudicación de la tierra? Josué capítulo 18 versos 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Después de la descripción de los territorios asignados a las 2 tribus más grandes, al oeste del Jordán y a la media tribu de Manasés, este pasaje describe una asamblea de la congregación en Silo, donde se reparte la tierra a las 7 tribus más pequeñas. El establecimiento del santuario, la morada de Dios, representaba el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir entre su pueblo. Éxodo capítulo 25, verso 8, Levítico capítulo 26, versos 11 y 12, y revelaba el tema central del libro. La presencia de Dios en medio de Israel hizo posible la posesión de la tierra, y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo por medio de ellos. Génesis capítulo 12, verso 3. El culto a Dios ocupa un lugar central y preeminente, incluso por encima de la conquista y la adjudicación de la tierra. El santuario y más tarde el templo debería haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y a recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto. Escucha los pasajes Hebreos capítulo 6 versos 19 y 20, capítulo 9 versos 11 y 12, capítulo 10 versos 19 al 23. ¿Qué podemos aprender de Josué los cristianos, quienes no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros? Hebreos capítulo 6 versos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 9 versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10 versos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La súbita aparición del tema del santuario en el libro no debería sorprendernos, ya que éste había estado presente en la narración de Josué a través del Arca del Pacto, que era el elemento central del mobiliario del lugar santísimo,
y marcó las dos primeras secciones del libro, la travesía y la conquista. Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el eje del reparto de tierras, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, sede terrenal de Dios. Es aún más importante para nosotros como cristianos que vivimos en el día antitípico de la expiación, enfocar nuestra atención en el santuario celestial, mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual. Al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre. Comparar con Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Viernes 14 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 534 a la 537 del capítulo comillas, las bendiciones y las maldiciones, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Comillas. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley. No solamente los 10 preceptos pronunciados desde el Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira, y que ésta le alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, representada por el altar del sacrificio. Ellen White, Patriarcas y Profetas, página 535. Pero el servicio de la comunión no habría de ser una ocasión de tristeza. Ese no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las discrepancias entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo eso. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las disputas, todo eso se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 614. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué significa para ti buscar primero el reino de Dios? ¿Cómo configura ese principio tu vida cotidiana? 2. Analiza tu respuesta a la pregunta final del miércoles. ¿Cuán fácil es olvidar al Señor en medio del ajetreo diario de tu vida? Comenta en clase, ¿por qué es tan fácil hacerlo? ¿Qué soluciones existen para ese problema? 3. Como adventistas, creemos que Jesús está ministrando en nuestro favor en el santuario celestial. ¿Cómo puede esta convicción ser una fuente constante de esperanza y fortaleza? ¿Por qué el hecho de saber que Jesús es quien está intercediendo, Hebreos capítulo 7, verso 25, por nosotros, debería ayudarnos a percibir cuán buena es su obra en el santuario celestial, especialmente ahora, en el día antitípico de la expiación?